Seguimos en la Tucumana de verano y nos encanta recibirla nuevamente en enero a nuestra gran amiga, a la gran Gaby Neve, nuestra arquitecta preferida. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día, Anita. Buen día, Gaby. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de tenerte. Hemos vuelto, hemos resucitado. Estamos. Sí. Estuvimos, pero estás mejor. Estoy mejor. Consejo para la gente. Consejo de Gaby Neve. Cuídense mucho del COVID, que viene heavy de vuelta. Porque nos contaba, bueno, Gaby estuvo con COVID, vacunada, Sí. Vacunada. Sí, y sobre todo los adultos mayores también, cuidarse un montón de vuelta. Muy bien, gracias, Gaby. Y nos encanta tenerte nuevamente. Y yo estar acá también, volver a la vida. Volver a la vida, bueno, la verdad que es una alegría tenerte. Y te vamos a aprovechar, ella es especialista en patrimonio, pero a eso le vamos a sumar un toquecito, que estamos en verano, que estamos acá, que podemos disfrutar tal vez las tardes o los fines de semana. Y te dejamos que nos sorprendas. ¿Un lugar es para visitar? Ah, mira, bueno, Claro, buena temática. Las dos cosas, tenemos patrimonio y lugar para visitar turismo. Ajá. Y vamos a hablar del viaducto del Saladillo, que casi todos obviamente lo deben conocer, pero no sé si Yo no conozco, a ver, ¿No contame. conoces? No fui, lo conozco de haber Para leído. saber dónde está, digamos. No, exacto, pero Bueno. no fui nunca. Está ahí en la zona del Cadillal, que Sí. cuando uno va por la ruta 9, ahí vemos imágenes del viaducto, esas son actuales. Cuando vas por la ruta 9, yendo para el Cadillal, hay un desvío de 2 kilómetros y llegas a esa zona que mucha gente lo usa para hacer reportes, trekking, para escalar. Qué hermoso. Es una obra increíble, que es la única de su tipo en Latinoamérica. O sea, por esas dimensiones, esas proporciones, tiene de largo 365 metros. O sea, como casi 4 cuadras serían el largo para que uno dimensione. Y se hace para salvar una hondonada, un valle que hay ahí, que es el Saladillo, que pasa por abajo un arroyo. Se hace porque cuando llega el ferrocarril a Argentina, en el año 1875, por ahí llega a Argentina, se empiezan a tirar todas las líneas, digamos, férreas. Sí. Y entre esas viene la del ferrocarril Central del Norte, que pasaba por acá, y para llegar a Salta y Jujuy tenía que pasar por este sector, pero había todo este desnivel y Claro, todo por la montaña. Exacto. Entonces se hace eso, una obra monumental, por eso está declarada Monumento Histórico Nacional por lo único de esa obra y una de las pocas del mundo también de ese tipo, con esas dimensiones. Cubre y tiene de alto, para que uno dimensione, la parte más alta, 28 metros de altura. O sea, como un edificio de 10 pisos, más o menos. Claro. Entonces, se hace en ladrillo, que era el material como más accesible de la época, y se inspiran en los acueductos romanos. ¿Viste los acueductos que llevaban el agua? Eso te iba a decir, estéticamente lo veía de Sí. ese Está estilo, inspirado ¿no? ¿Qué Sí. es? Es increíble, hay una parte que es un túnel y la otra parte que está a la vista, digamos. Claro. Y esa Claro, la no que- es solo el puente que vemos allí, la estructura continúa, maravillosa. atraviesa la montaña en un sector y ese tramo del ferrocarril iba para Güemes, para Metán, para toda la zona de Salta. ¿Y cuánto está habilitado ese ¿Cuánto túnel? tiempo ha funcionado? No, o sea, ¿se puede pasar por ahí? Ah, ¿O sí, está se habilitado puede. para...? Está habilitado. Y eso cuando se inaugura, ese era el ferrocarril en Qué esa reliquia. época. Sí, esa es una foto hermosa que Qué hermoso. que está en el Archivo Histórico Nacional. Y era de trocha angosta el ferrocarril. Y era uno de los primeros ferrocarriles que pesaba mucho menos que los que llegan después. Claro. Entonces, por eso, esto funciona poco tiempo relativamente, el acueducto. Más o menos desde 1885 se inaugura hasta 1927. Claro. O sea, unos 60 Sí, años más o sí. menos. Que es medianamente poco, ¿viste? Para tremenda Tremenda obra. estructura. Después queda obsoleto. Veía el túnel, lo veo medio chico a la vista. Como... Queda en realidad el tema del peso, porque Claro. cambian las máquinas, o sea, soportaban hasta 27 toneladas esto. Claro. Al cambiar las máquinas que tienen 100 toneladas y ya transportan cosas, porque se empieza a usar el ferrocarril para transporte, queda peligroso que se caiga la estructura, digamos. Claro. Entonces se hace un túnel paralelo en metálico, que también tiene la misma longitud. Miren lo que es A ver, sacamos A ver, la escala. No. Tremendo. Y sí, uno ve y parece una estructura romana. Sí, O sea, sí, tal cual. Tiene 25 arcos de medio punto
y casi se han usado 6 millones de ladrillos para la construcción. Se han hecho especialmente en la época unos hornos ladrilleros, 3 hornos ladrilleros, para poder fabricar la cantidad de ladrillos que se necesitaban, digamos. Fue una obra monumental y era una época también de mucho progreso el argentino. Claro. Entonces, era una época que llegaban los inmigrantes, que venían las compañías de ferrocarril de Inglaterra y es la que hacían, digamos, la construcción de esto. Y la verdad, y ahí vemos la ubicación. Bien. Ven ahí a la izquierda dice Viaducto del Saladillo, es el desvío, pero si uno sigue por la ruta 9, seguís para el Cadillal y para lo que es el dique de Herzi. Claro. Y en la actualidad, lamentablemente, no tiene mucho mantenimiento, a pesar de que es Monumento Histórico Nacional. Es Monumento Histórico Nacional. Está declarado desde el año 2000 como Monumento Histórico, Sí. o sea, pertenece a la Nación esto, porque siempre los ferrocarriles son de la Nación. Pero está muy descuidado y vandalizado, porque dice que la gente se va llevando los ladrillos. Y hay riesgo que se caiga eso, digamos, si no se Ahí sostiene. Sí, si no se Claro. sostiene, sí, pero bueno, tiene unas importantes columnas que son las que sostienen esto, pero se va desmantelando de a poco. Qué pena, ¿no? Y las vistas de ahí son increíbles, por eso la gente va mucho, sube, y lamentablemente... imponente, Increíble. Increíble lo que es esas columnas, se llaman troncocónicas porque son más ¿Cómo son? angostas. Troncocónicas porque se Troncocónicas. van como ensanchando, ven cuando van bajando, Sí. para tener más soporte. Y también para soportar los movimientos que generaba el tren, digamos. Claro. Pero no hay, digamos, que yo sepa, capaz que estoy errada, pero nada ningún circuito que esté planteado, señalización o algo. No está. A ver, si La bien gente uno va sabe, espontáneamente. uno conoce gente que va porque Sí. es lindo, pero no hay un circuito turístico, algo armado por... De ese sector que yo sepa, en el Cadillal no hay señalización, por lo menos. O sea, la gente va porque conoce, porque va espontáneamente. Porque sería Pero riquísimo también que esté en la agenda del turismo de la provincia, ¿no? Que Sí. sea incluido, porque no solamente es algo hermoso, no solamente es el único de Latinoamérica. A ver, está considerado Monumento histórico nacional. Y en Tucumán, uno de los pocos que se ha hecho de esa forma, es un tesoro para nosotros. Entonces, desde todos los puntos de vista, tiene mucho valor de lo que significaba el tren para nosotros, lo que ha significado la arquitectura en esa época, porque esto ha sido construido por el Departamento de Ingenieros de la Nación. El que lo proyectó y lo construyó es un ingeniero White, Guillermo White, que por ahí le suena, hay una localidad en Buenos Aires que se llama Ingeniero White. Sí. Bueno, fue uno de los primeros ingenieros del país, que su familia venía de Estados Unidos, y bueno, también desde la persona que lo hizo, o sea, todo tiene valor, el que lo hizo, el tipo de obra, los materiales, el lugar que es único en sí mismo, y por ahí... El escenario natural. Increíble. Y por ahí pasa el arroyo el Saladillo, que se deriva después en el río Salí. Y ahí vemos en paralelo lo que ha sido el otro puente metálico, ves a la izquierda, que han hecho para salvar los nuevos, digamos, máquinas que se han instalado. Claro, eso iba a preguntarte, ¿dónde están las señoras, digamos? Ahí, porque sí. si hablamos del viaducto, o sea, lo que es el patrimonio, volvemos a la imagen, Joaco. Bueno, ahí vemos las columnas magníficas, imponentes. ¿Y dónde están las señoras? Sí. ¿Esto qué es? Lo que han hecho en paralelo en los años 30, que era el puente metálico, que Bien. siguió pasando por el ferrocarril por ahí, hasta que obviamente, como sabemos todos, terminó los años 90, digamos, ese tipo de ferrocarril. Bien. Y yo te voy a pedir, Joaco, si podemos ir, después si le encontrás tranquilo, a la fotito del túnel, donde están pasando... bueno, eso me decís que está bien. ¿Qué de largo cuánto tiene? La dimensión del túnel no sé exactamente. Pero la gente puede entrar por un Sí. lado y salir por el otro. ¿Está Y yo habilitado sé- eso? Sí, yo sé que hay muchos grupos de trekking, viste, que hacen esos recorridos y pasan por ahí también, se lo usa mucho para eso. Pero no hay mucho más que eso. O sea, la gente como Claro. que se fue apropiando, me parece, de este lugar para aprovechar la belleza que tiene natural. Bueno, no es la primera vez que Gaby plantea determinados lugares y dice esto está abandonado y después tuki. ¿Viste cuando Sí. pasó con el Palacio de los Deportes? ¿Te Hay que acordás que decíamos viralizar. cómo este es el Palacio de los Deportes? Fue todo el año pasado, no recuerdo.
Y después, tuqui. Tuqui. Bien, Y sí. bien. Fue. Gaby Oh. me lo planteó. Hay cosas que se perdieron, tipo la confitería de helado Helado. que veíamos, que Sí. nos lamentábamos, que la gente. Pero después de escucharla a Gaby, que es especialista en patrimonio, una de las más destacadas arquitectas que tiene la provincia, que es nuestra amiga y que más allá de todo ese currículum maravilloso, ¿sabías que compartimos el mismo amor con Gaby? Sí, Ajá. sí, sí. El amor por el mismo hombre lo compartimos con Gaby. Ay, chica, no se pelee. No sos vos, Gaby, no te Nunca, infles. nunca, No sos jamás. vos, no sos vos. Todavía no se va Gaby, pero te digo, Joaquín, estate atento. Cuando la despidamos, la vamos a despedir con un tema de nuestro amor, que es Luis Miguel. Así que Claro. elegiste el mejor tema de Luis Miguel a tu criterio, Joaco, para despedirla, pero todavía no la despedimos. Pero ojalá, vuelvo a este tema, ojalá que esto sea como un Sí, puntapié. y despertar. Por ejemplo, cuando hemos hablado hace 2 semanas de los super de Tucumán, el Ajá. Super 25, el Limpito, Muchas repercusiones ha tuvo. pegado un montón, Sí, sí, sí. La gente como que se ha copado y les despertaba muchos recuerdos buenos. Y por ahí capaz que comentarios, yo leía los comentarios y con muchas anécdotas, digamos, que uno Sí. se va enterando. Entonces, hay temas que pegan mucho por ahí en la Todo lo que vos planteas nostalgia. acá pega, Gaby. No sé si todo, pero hay cosas que pegan mucho más, digamos, la nostalgia. sí. Particularmente este viaducto está buenísimo para que de alguna manera lo revitalicen como punto turístico, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, y también en lo que es el cuidado propio de un monumento histórico nacional Exacto. para la preservación. Lo bueno, Perdón, ¿no? Yo Sí. pensando en el túnel, vos tenés que mantener eso. exacto. Ujú. Hay muchos Yo no sé si pasaría por eso. Si vos decime que lo estás No. manteniendo Claro. para pasar. claro, no tenemos seguridad ¿Tenés de que certeza de que eso está en condiciones y que no se Ay, que no se venga No, abajo. no sé, eso lo digo como una persona común y Claro. silvestre. El que tiene miedo de morir que no nazca. Bueno, a veces sí, a veces pega y a veces no. No, bueno, Pero sí, bueno. por supuesto que estaría, además me parece que es una cuestión de responsabilidad, que eso Claro. esté no solo cuidado, sino supervisado. De que Pero funcione. ideas sobran. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, los alumnos en la materia que es taller, que hacen proyecto para recibirse de la carrera, han tomado muchas veces este viaducto y Ah. han planteado muchas alternativas de museos como debajo de este lugar, como para revitalizar, aprovechar las vistas. O sea, ideas sobran, digamos. Lo que falta por ahí es una gestión para poner en valor todo esto y obviamente una inversión. Claro, como todo. O sea, Ujú. pero ojalá. Pero yo creo que sumaría mucho a nuestro turismo en Tucumán como un punto muy atractivo, empezar a como destacar mucho más y eso atraiga, digamos, a los turistas también, más allá de la gente de acá que lo usamos, pero al turista me parece que es algo único, Sí, y claro un que sí. atractivo que Único debería- en Sudamérica. Exacto. Así Sí. que bueno, Gaby, gracias. Gracias. A Vamos a ustedes. tener después, por supuesto, la nota en el tucumano. La vamos a subir a nuestras redes sociales. Así vos podés comentar, la podés compartir y tal vez plantear ideas, como tucumano, como tucumana. Y nos encanta. Y hacer una Justamente. campaña de viralización de esto. Claro que Porque sí. por eso se generan muchas cosas. Yo me acuerdo cuando la época del Buen Pastor, que querían demolerlo, empezó una campaña y ahí se frenó. O sea, yo creo que uno puede lograr mucho desde el lugar que está. Como ciudadano, sin tener Claro que sí. contactos, conocimientos específicos, digamos, de esto. Bien, Gaby, gracias. A ustedes. Nos Gracias. encanta tenerte, sos siempre bienvenida. ¿Te vemos la semana que viene? Esperemos que sí. Sí, vas a estar bien, vas a estar bien.